Hola leyendas, un debate moral y no hablo del pensamiento de Superman, sino de que Injustice tenía como fecha de estreno el 19 de octubre. Y personalmente soy de los que paga. Varias películas están en mi biblioteca y hoy como muchos estamos con ellas en streaming. La cosa para no dar vueltas es que ya debe estar Injustice en tu vieja confiable. Seguro podrías ver Injustice, no sé por qué, pero ya anda por ahí. ¿Y qué tenemos para comentar antes de entrar en el campo de los spoilers? Mi opinión es una premisa que la mayor parte de los fans conocen, no nos digamos mentiras, así es, ya sea por los juegos o por el cómic, así que sin entrar en los spoilers, esto es una adaptación, por lo cual se dan el lujo de sorprenderte varias veces desde las primeras partes. Hay cosas que te ponen a debatirte pensando, oye, el juego no era así. Y para los que como yo apenas pasamos por el año 1 del cómic, aparte del juego, vemos que se traen cosas del año 3 que ya te dejan pensando. Me gusta que sorprendan en cómo hacer las cosas, aunque no dejas de pensar en por qué no incluyeron ciertas cosas del juego, y a veces piensas que hay cosas de los cómics y la peli que hubieran resultado bien en los juegos. Bueno, así. Ahora sí, miremos lo que pasa en la película. Spoilers. La historia, luego reflexionamos al final, sí. Superman oye todo y termina por oír un latido extra en su esposa. Se da cuenta que Lois está en embarazo y ya se preocupa por todo lo que se viene, Dios, el colegio, la universidad, todo. Batman está en la ciudad siendo Batman. Está la clásica dinámica de estos dos. Superman que quiere ser su amigo y Batman que es Batman. Y deduce que Lois está en embarazo. Aunque su preocupación ahora es que el Joker está en Metrópolis. Algo malo anda haciendo. Encima son Lois y Jimmy Olsen los que cubren las cosas raras. Y Jimmy es el primer injusticiado cuando muere por un disparo en el ojo. El Joker y Harley Quinn llegan por Lois, se la llevan. Superman no encuentra a Lois y ruega ayuda a Batman, quien alinea a toda la Liga de la Justicia para que encuentren una persona, lo que se hace raro a los de la Liga. Y lo puedes ver de dos formas: o están muy ocupados o muy endiosados para ir a buscar a alguien. Pero bueno, es Lois Lane. En el proceso, Flash encuentra al espantapájaros muerto y como que muere. Y pum, ya sabemos que esta vaina va diferente. Bueno, por ahí vemos que pueden estar en un submarino y Superman va por los payasos. Hay como un polvo de kriptonita en el aire y aparece Doomsday. Pero esta vez Superman no dejará que pase nada malo y se lleva a Doomsday al espacio. Ay, supi. Resulta que los payasos van a escapar, pero los atrapa Linterna Verde y llega Batman y saben que el polvo era kriptonita revuelta con el gas del espantapájaros y le dicen a Superman que algo, mejor dicho, que lo que ve no es real. En efecto, Superman llevó a Lois al espacio y la ahogó. No solo eso, cuando su corazón deja de latir se detiene un aparato que hace estallar una bomba en Metrópolis. Misma premisa, Superman quiere ir por el Joker, Diana le dice hágale básicamente y Linterna quiere detenerlo para que no se vaya a arrepentir, pero no hay cómo. Y mientras Joker se burla de Batman por lo que logró hacer, Superman irrumpe y lo mata. El primero en hacer algo es Green Arrow, que básicamente secuestra a Harley Quinn, aunque su idea era protegerla y ocultarla de Superman, aunque de por sí es bien insufrible esta nena. Aparte de que están en la Arrow Cave o Flecha Cueva, como no burlarte pensando en la Baticueva. La Trinidad empieza una discusión. Superman está con su barba de 3 días porque si tienes esa barba te estás haciendo mal. Diana dice que así toca, que hay que ser duro con los malos. Es más, si Batman le hubiera puesto un alto total, esto no hubiera pasado. Batman dice que ellos no pueden ser jueces y verdugos, que eso no es justicia. ¿Y tú qué dices? En los comentarios, cuéntanos. ¿Team Superman o Team Batman? ¿Y por qué Team Batman? La cosa es que en efecto Superman y sus más seguidores empiezan a detener cosas. Por ejemplo, arrestan al presidente Hussein, se acaba la guerra entre Pakistán e Israel y firman la paz bajo los términos de Superman. Bueno, ahora sigue la discusión de Batman y Wonder Woman, donde a veces ves a Superman solo en el medio. Esta discusión se pasa hasta la Liga de la Justicia. Y es que, mira, el resto de la liga debe elegir un bando. A Linterna y Flash ya no los vemos, pero adicionalmente personajes como Aquaman y Shazam se van como dando de baja de la historia. Por si te quedan dudas, la cosa es diferente. Entre todo esto, también el gobierno de los EEUU ve que Superman protege a los inocentes, pero también interfiere con el gobierno. Así que a los genios se les ocurre un mega plan: secuestrar al papá Kent. Porque ahora todos saben que Superman era Clark Kent cuando anunció que por las buenas o por las malas iba a acabar con el mal del mundo. La cosa es que mandan al amo de los espejos y soldados a secuestrar a Jonathan Kent, queman la granja
Diana y Superman revisan qué hacer en la Fortaleza de la Soledad y pues Superman entra con las dudas de que si están haciendo las cosas bien, que vea que está como maluca la cosa, que tal vez se equivocó, y Diana, que en esta versión es una hija de la chingada, pues le dice que no, que hay que ser así, rudos, fuertes, y que ella se encargará. Se lleva a una gente, pues sus compañeros héroes, a un bar, el típico bar donde están los Rogues siempre, aunque más lleno de cameos. La cosa es que el amo de los espejos se quiere escapar por un espejo, pero de allá lo saca Raven, y con el lazo de la verdad en el cuello lo hacen confesar. Y por esto Batman también increpa al presidente, que ni se crea que está a salvo de Superman por ser el presidente. Y bueno, hablando de Batman, resulta que Nightwing, que entrena a Robin, le dice que su error es que no cuida las piernas y que solo busca herir a su contrincante. En eso les llega Superman. Dick lo mira feo y Damián le agradece por detener al Joker después de todo este tiempo. Y vamos a otra discusión, Batman-Superman. Batman le dice que él mató a un hombre y Superman dice que mató fue a un monstruo y que lo quiere a su lado, pero no. Bueno, ahora resulta que Diana anuncia que desarmaron a Corea del Norte y mientras están en la Arrow Cueva, Batman se comunica con Arrow. Él le dice que tiene a Harley por protección y ella le pregunta a Batman que cuándo va a hacer justicia por su amorcito. Bueno, la Liga de la Justicia va al asilo Arkham para detener del todo a los villanos, así que Bruce y Dick irán a enfrentarlos y, como dice Dick, salvarán a los psicópatas asesinos de los héroes más grandes del planeta. Damián les recrimina que son unos arrogantes y se va con Superman y los otros a Arkham. También va Arrow, pero Harley tiene planes aparte. Otra escena de tremendos cameos de escenas de villanos que Cyborg empieza a mandar a la verdad no sé a dónde. Batman llega a detenerlos y en esto Harley avisa que los ayudará y libera a todos los malos de sus celdas. Así pues, Batman y Superman hacen una tregua y empieza la pelea. Ahí pasa de todo, hay que verlo. Superman se va contra Grundy y le daña una mano para salvar a Robin. Nightwing termina de liberarlo al final. La cosa se va calmando cuando Superman atraviesa a Grundy. Uy, cuánta violencia. Pero está Damián dándole, creo que es al Acertijo. En esto se le suelta uno de esos palos que tenía y le va y le dan la 100 a Dick, repitiéndonos, animándonos una de las muertes más ridículas de los cómics. Bueno, Bruce se lleva el cuerpo de Grayson y le dice a Damián que se equivocó al creer que lo redimirá. Ahí termina la pelea y la cosa es que Super le pide a Catwoman que acompañe a Bruce. Ya la cosa para mí se pone rara porque resulta que Dick Grayson, bueno, su alma llega al cielo hindú tal vez, ve a un ser cósmico, se me fue el nombre, que le da una nueva misión volviéndolo Deathwing. En serio, este personaje entiendo que es de año 3 y yo no llegué a tal. Por otro lado, Robin se refugió en el entrenamiento con su abuelo Ra's al Ghul, el cual anda recontento con Superman y tiene algo que ya veremos más adelante. Bueno, en otra escena vemos que Mr. Terrific está investigando acerca del multiverso. Al mismo tiempo le explica a Superman que si quiere acabar con muertes y cosas así, tiene que acabar con los fumadores y también con los que no reciclan. En fin, ya se ve que Mr. Terrific no está con él. Por cierto, esta gente ya acabó con los problemas de Myanmar. Batman ya está listo para detener a Superman, está con Atom, el Capitán Atom, la cazadora Catwoman y hasta con Harley y Arrow. Van a usar kriptonita y un rayo de sol rojo y hasta el transportador a la zona fantasma. Y así caen a la Fortaleza de la Soledad. Allá está Pa Kent, pero también llega el Superman que ya detuvo al Capitán Atom. Bueno, la primera parte del plan es que Atom se meta con kriptonita dentro de Superman y ahora sí lo tienen atrapado y van a disparar ese rayo de sol rojo, pero ahí llega Ra's al Ghul y los suyos y se arma la pelea. Tin tin tin, tan tan tan, y Ra's le da como un gas radioactivo, no sé, a Superman que no lo afectará, pero seguro derrite lo que se le metió adentro, llámese Atom. Batman busca el rayo de la zona fantasma, pero en ese momento Arrow le dispara una flecha a Superman que este bota y le da al Papa Kent. Adiós Papa Kent y adiós Arrow. Mejor que el resto escape. Ya con los metas que no sean de la liga, considerados fugitivos, Superman manda a bolitas de Terrific a vigilar el mundo. Cualquier cosa mala. Incluso encontró una fiesta de jóvenes que estaban contra él y los mató a todos, así de sencillo. Esto estuvo mal hasta para Wonder Woman, que bueno, ya se ve diferente a su versión tradicional de Injustice, pero a Batman no se le acaban los planes y esta vez usará a
llega Plastic Man, quien juega un papel del que debía hablar antes, porque él es un criminal que recibió una oportunidad y se volvió héroe. Y ahora los criminales ya no tienen oportunidades. Bueno, el plan es que vaya a una cárcel submarina a liberar a Mr. Terrific. Y así como es plástico, algo loco, lo logra salvar. Y bueno, entre los dos van a salir, pero llega Cyborg a detenerlos. Y pudo haberlo hecho, tal vez, pero en eso llega Deadwing, toma posesión de su cuerpo, del cuerpo de Cyborg, y lo descontrola. ¡Booyah! Los chicos logran escapar. Y es que como que Terrific tiene tremendo plan con Batman. Ahora, Ra's al Ghul tiene un robot de Amazon y lo manda a hacer el trabajo de control de gente. Él está en un pueblo que uno siempre creerá que es Smallville, tal vez lo es, mirando quién es malo y quién no, con un escáner. Y un tipo tiró un papel a un basurero y cayó al piso y lo mató. Eso es un crimen. Y así iba hasta que llegó Superman a detenerlo y le dice: Ra's, oye, detén este robot, esto está mal. Pero Ra's no quiere, está a su visión. Así Amazo empieza a pelear contra Superman y Superman va perdiendo hasta que llegan Cyborg, Halcón y Diana a ayudar. Pero bueno, la cosa es que Amazon se lleva a Halcón y a Cyborg. Entonces llega el Team Batman a ayudar y ayudan, pero los derriban. Ellos iban en la batinave y ahí los salva Superman. No dije que en esta película el Team Batman se ve cada vez más artesanal. Plastic Man y Mr. Terrific quieren armar un aparato mientras el resto pelean. Es como un cubo portal raro por el que se va Mr. Terrific. Luego lo dañan, Plástico lo logra volver a armar y luego lo van a destruir todo y la Mujer Maravilla lo salva. Así que se tira también Plastic Man a detenerlo. Luego es alado por Superman, Diana y Batman. Luego Batman le congela la mitad y entre Harley y Catwoman lo parten. Plástico se le mete por dentro y lo hace estallar. ¿Qué equipazo tenemos, señores? Mientras tanto, Damián también ha reflexionado, se va contra Ra's al Ghul, pero Damián tiene sus fallas. En eso llega el espíritu de Dick, Deadwing, y se le mete a Damián para ayudarlo. Y bueno, derrotan a Ra's y hacen las paces y todo. Para Superman, esto que ha pasado no es suficiente y va a detener al equipo de Batman. Él le pide que pare esta locura. Hasta Diana le reclama por los chicos que mató. Y bueno, no tendrían mucho que hacer, solo que llega por el portal de Terrific Superman de Tierra 9, aunque él dice que viene de Tierra 1. Este es el Superman bueno que todos conocemos y eso se le nota por encima. Y lo quiere convencer de volver por el camino del bien, pero no. Así tendrán una super pelea de super seres Supermanes que da pie a ver uno de los movimientos especiales del juego. A mí eso me parece re importante. La pelea es detenida ya que por el mismo portal llega Lois embarazada. ¿Cuánta gente debe morir por tu paz? La escena es emotiva y Superman, el de esa tierra, reflexiona y hasta puede tocar la panza de Lois. Y bueno, él no se escapará tan fácil. Hay una prisión de sol rojo esperándolo. Y así Batman besa a Catwoman. Eso sí me sobraba, la verdad. Imposible no comparar, ¿cierto? Porque a ver, Injustice tiene un amplio universo de personajes en los videojuegos y si vamos al cómic es aún más tremendo. Así que para una historia de hora y 20 me parece bien que decidan acotar a los personajes desde el inicio y otros ni aparecieron. Esperaríamos a Sub-Zero o Scorpion. Si no, ese sancocho no pegaría con nadie. Obviamente es una historia resumida. Me gustaría saber que me digas de qué parte estás tú, por qué. Ya les dije, Team Batman, Team Superman y por qué Team Batman. Si no sabes, pero no te importa que te lo comenten, los cómics van contando la historia de ese universo, pero el juego, el primero, te da más es la resolución cuando la Liga de la Justicia original llega a este mundo, a liberarlo del yugo opresor de Superman. De eso trata esta historia. La verdad me dieron ganas de terminar los cómics, creo que son 5 años, la forma como parten las historias, bueno, me antojé. Pero por otro lado, dices, oye, ¿dónde me dejaste a Terrific, Plastic Man y Deadwing en el juego? O sea, con estos personajes, ¿por qué no estaban? O sea, no me quejo de tener a Leonardo, Donatello y los otros, pero sí es que había mucho también con qué trabajar y había mucho que escoger. El dibujo se siente raro, nada que ver con ese universo llamado Rebirth, Man of Tomorrow y las otras. Me recordaba algunas series noventeras con personajes más serios, de diseño más cuadriculado. Y al inicio la animación también es rara, pero te vas acostumbrando y hey, yo creo que Injustice es el juego más relevante de DC en los últimos años y yo creo que eso hace importante esta animación. Y si hubieran llevado a Lois desde el principio en el juego, nos hubieran dejado sin juego. Bueno, cuéntanos tu opinión en la caja de comentarios y asegúrate de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review.